Bueno, las entradas para ver a Álvaro en la plaza se venden por Ticketek. Es un gran gastroenterólogo, endoscopista y además un showman de primera. Y un gran bailarín, que eso no, hoy no pudo demostrarlo, pero... Bueno, todavía algunos vivos, eso es bueno. Bueno, vamos a tratar de ver un poco los nuevos métodos endoscópicos, ¿sí? Sobre todo para valorar el intestino delgado. Y un poquitito de costado vamos a tratar la hemorragia digestiva media. Bueno, mis potenciales declaraciones de conflicto de interés. Esta es la agenda que vamos a repasar. Es una agenda cortita, así que vamos a hacerlo bastante rápido. En principio quiero que nos pongamos en sintonía. Una terrible revolución, en parte algo comentaba Álvaro, en el conocimiento de la gastroenterología y sobre todo de la endoscopía. Y eso sucedió en base a la aparición de nuevos métodos. Ese joven mozo que ven ahí era el doctor Figueredo cuando se recibía en el Hospital Ramos Mejía. Y en esa época se hablaba de hemorragia digestiva alta y baja, ¿sí? Existían solamente dos hemorragias, la alta y la baja. Y la división, el corte, era el ángulo de Treitz. Sin embargo, ahora, en el 2022, ya ahí vemos a un adulto, un joven adulto. Hay tres tipos de hemorragia, la alta, la media y la baja. Y eso tiene que ver porque apareció una nueva entidad, que es la hemorragia digestiva media, que tiene que ver con el mayor conocimiento que ha habido del intestino delgado. El corte, como decía Álvaro, es a nivel de la ampolla de Vater y la válvula ileocecal. Y las mejoras, no se ven. Bueno, las mejoras en los estudios tienen que ver con tres herramientas. Una es la videocápsula endoscópica, otra es la enteroscopía asistida por dispositivos y la tercera es las imágenes de corte, ¿sí? Todos los estudios de corte que aparecieron, la tomografía y la resonancia magnética específicas para ver intestino delgado, han permitido hacer una revolución en los últimos 20 años. Los estudios de corte, hablamos de la tomografía y la resonancia, específicos para ver el intestino delgado, es la enterografía o como vulgarmente se los conoce, la entero-TC, enteroresonancia o entero virtual, le dicen algunos. Pero en sí el nombre correcto es enterografía. Se utilizan métodos de contraste, fundamentalmente para la resonancia, el mismo polietilenglicol, el Varex, sirve para sustancia de contraste para resaltar más los detalles de la luz intestinal. Y sobre todo son útiles cuando estamos ante la presencia de tumores, de sospechas de enfermedad de Crohn o la posibilidad de alguna estenosis. Importante, recuerden este dato de la estenosis. La revolución, y sobre todo para nosotros los endoscopistas, se dio en el año 2001, cuando aparecieron estas dos herramientas, la cápsula endoscópica y la enteroscopía asistida por dispositivos. La cápsula endoscópica es, entonces, le voy a contar una historia. Había una vez, un cuentito vamos a hacer, había una vez, en los años 80 más o menos, en el año 1980 para ser más preciso, una ciudad de nuestro continente, pero en el norte, muy bonita, la ciudad de Boston, donde se conocieron dos caballeros. Uno era un joven, estas son fotos actuales. Uno era un joven médico israelí que quería hacer investigación. ¿Vieron cuando uno hace la residencia y empieza a leer muchos papers, le gusta la investigación? Bueno, él quería hacer investigación. Entonces se fue a perfeccionar en investigación a Boston. Como todos, lo terminó aburriendo. Y entonces se decidió hacer gastroenterología. Hizo gastroenterología y ahí se quedó fascinado con la endoscopía. Este señor se llama Ethan Scapa, ¿sí? En ese periodo en el cual estaba haciendo su perfeccionamiento en gastroenterología, vivía en unos departamentos ahí en Boston, tenía un vecino que también era israelí, entonces se habían hecho muy amigos. Este vecino no era médico, estaba de vacaciones, era ingeniero y trabajaba en una división muy particular. Era un ingeniero electro-óptico y trabajaba para una división
de los misiles de las Fuerzas Armadas de Israel. Era Gabriel Eden. Bueno, se hicieron muy amigos los dos, estaban con su familia, se hicieron muy amigos. Y entonces, en una de las tantas cenas, entre broma y broma, el médico le plantea al ingeniero: vos tenés que hacerme un misil para el intestino delgado. Claro, él empezaba a hacer endoscopía y veía que hacía la endoscopía alta y llegaba hasta el duodeno, con suerte hasta la tercera porción, y con la colonoscopía a veces entraba al ilion, pero el intestino delgado quedaba sin ver. Entonces él quería, bueno, vos que haces misiles y desarrollás toda la parte óptica de los misiles, quiero que hagas un misil que no mate gente, sino que sirva para salvar vidas. Entonces, hacemos un misil para el intestino delgado. Bueno, eso fue en los 80, quedó en broma, quedó este desafío. El tema es que 10 años después, 13 años después, siguieron trabajando esa idea y a los dos se les enciende una luz, cambian un clic, le hace su cerebro y aparece un cambio en los conceptos. Y se los voy a explicar. Lo que ven a la derecha es el mejor endoscopio que existe, que es el último modelo de Olympus, ¿sí? El 190, el modelo 190. Y el que ven a la izquierda es el primer endoscopio, que está asumido como tal, que es el Lischleiter, y el de la fotito es Philippe Bossini, el dibujo, que era un urólogo. Y él había inventado esto. Fíjense que tanto el primer endoscopio como el último endoscopio tienen en común tres cosas. Por un lado, imágenes inmediatas. El Lischleiter de Bossini era un cono en el cual metía una vela, tenía un agujerito y un espejito. Entonces, con el espejito movía la incidencia de la luz de la vela y a través del agujerito que tenía, él metía el ojo y ahí podía iluminar y llevar esa luz por la cañita esa que tenía para poder hacer rudimentarias colposcopías y eventualmente rectoscopías. Igual que el nuestro. El videoendoscopio lo que tiene es una fuente de luz halógena hermosa. Y lo otro que es común es que es el visor endoscópico. Nosotros tenemos una caña metálica envuelta en neoprene y el Lischleiter de Filippo era un cuenco de madera, lo había hecho. ¿Cuál fue el cambio conceptual? Este. ¿Y si inventamos una cámara que esté unida a transmisores y que esos transmisores transmitan las imágenes a un grabador y que ese grabador pueda retener las imágenes y después en un segundo momento hacemos la lectura? Y fue la revolución. Esto de la lectura diferida es lo que hacen los radiólogos, hicieron toda la vida los radiólogos, ¿sí? Pero este cambio fue el que generó la revolución y el que permitió desarrollar realmente la cápsula endoscópica. Mientras tanto, en Londres, del otro lado de Europa, había otro señor, un médico, Paul Swain, que era radiólogo y que estaba desarrollando la transmisión de las imágenes por radiofrecuencia, por microondas. ¿Ok? Entonces, se conocieron los dos grupos, se pusieron en común los dos desafíos y dijeron, ¿por qué no trabajamos juntos? Unos en Israel, otros en Londres, y decidieron hacer una empresa, Given, que se puso a trabajar en cápsula endoscópica. Fueron desarrollando diferentes prototipos, pobrecitas las gallinas, los chanchos que sufrieron, pero bueno, la cosa es que en el 99, en octubre del 99, el mismo Paul Swain se tragó la primera cápsula endoscópica, ¿sí? Y lo que vemos acá es el primer video de cápsula endoscópica. Estas son las imágenes del estómago de Paul Swain. Obviamente son bastante rudimentarias en comparación del actual, pero se pudo ver el intestino delgado. Por primera vez se pudo recorrer y navegar el intestino delgado como en la película esa de Viaje Fantástico. Ok.
¿Qué es la cápsula? La cápsula no es otra cosa que una microcámara, una cámara de fotos en miniatura, muy chiquitita, de apenas 2,5 centímetros, que como ven acá tiene eh, una cámara, haces de luz, 4 haces de luz LED. Toda esa información va a un chip. El chip lo que hace es transformar la imagen lumínica en ondas eléctricas, y esas ondas eléctricas son transmitidas por radiofrecuencia a un grabador que el paciente lleva en la cintura. O sea, mejor dicho, primero a los sensores y los sensores al grabador. Y tiene una autonomía de unas 12 horas aproximadamente, 12 a 14 horas la batería. Con lo cual se puede recorrer todo el intestino, todo el tubo digestivo. Además, cada una de las cápsulas, las que vemos ahí a la derecha, son los modelos que hay actualmente. Cada uno de estos modelos tiene un soft específico, muy versátil, muy amigable, con gran desarrollo de la inteligencia artificial. Imaginen que esto se hizo en el 20, así que hace 20 años, perdón, en el 2000, hace 20 años atrás, ya se había desarrollado un nivel de inteligencia artificial muy bueno, obviamente hoy es superior. Las que vemos acá son todas las cápsulas disponibles a nivel mundial en este momento, con las diferentes características técnicas. Obviamente esto no les interesa mucho. Lo único que quiero remarcar es que la americana, la Capsocam, tiene 4 cámaras en vez de una. Tiene 4 cámaras, y en vez de tenerlas sobre el domo, o sea, en el extremo, en vez de tenerlas en el extremo, las tienen en el medio de la cápsula. Y es la única que necesito recuperar la cápsula. Yo le doy la cápsula, y hasta que no recupero la cápsula, hasta que el paciente no expulsa la cápsula, no puedo obtener la información, porque la información queda grabada en la cápsula. Todos los otros modelos es como el que les expliqué. Las imágenes son transmitidas a un grabador, y lo único que yo necesito es agarrar el grabador, y como hago con las viejas cámaras digitales, que agarraba, la conectaba a una computadora y descargaba las fotos. Eso es lo que hacemos nosotros. Descargamos las fotos, se obtienen aproximadamente unas 100.000, 150.000 fotografías, que con el programa las vemos de manera automática, como si fuera un video. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de cápsula endoscópica? Como decíamos, la hemorragia digestiva media es la principal causa, la sospecha de hemorragia digestiva. ¿Y por qué decimos sospecha? Porque después que hacemos el estudio, en un altísimo porcentaje nos damos cuenta que en sí el paciente no tiene una hemorragia digestiva media, tiene una hemorragia digestiva alta o baja, que no fue bien diagnosticada. ¿Y por qué es esto? Por lo que comentaba Álvaro antes, porque a los pacientes no se les hace la endoscopía en las condiciones ideales, ¿sí? Porque están sucios los pacientes, porque no están bien preparados, entonces, porque se hacen a la madrugada, en condiciones que no son las óptimas. Entonces, es importante la endoscopía en sangrado hacerlo con tiempos. No hay apuro, son excepcionales los casos en los que hay que correr. ¿Qué otra indicación, además de la hemorragia? Bueno, la sospecha de una enfermedad de Crohn, o el seguimiento de un paciente con enfermedad de Crohn de intestino delgado. Las poliposis familiares, las poliposis del intestino. También, cuando uno hace la vigilancia, por ejemplo, de una poliposis adenomatosa, de un Peutz-Jeghers. Y los casos de diarrea, o mejor dicho, síndrome malabsortivo refractario, por ejemplo, una enfermedad celíaca refractaria. Bueno, para saber exactamente qué les pasa, porque la posibilidad es que tenga o una yeyunoileitis ulcerativa o un linfoma, bueno, ese paciente requiere hacerle una cápsula endoscópica. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, sentido común siempre, usemos el sentido común. Cuando la cápsula no pueda pasar, o sea, si está obstruido el paciente y no hay espacio suficiente como para que pase un objeto de 11 milímetros, obviamente no puede pasar, no puede hacerse una cápsula endoscópica. Las estenosis, que son infranqueables. La necesidad imperiosa de hacer una resonancia magnética. Obviamente tiene elementos férricos la cápsula, y van a ser captados por el gran imán de un resonador, entonces no podemos someterlo a eso al paciente. Y todavía, si bien hay muchos casos, case report, en embarazadas, todavía es el embarazo una contraindicación. ¿Cuáles son las complicaciones de la cápsula endoscópica? 3.
La aspiración, que se da como también como case report, son muy, muy poquitos casos, son menos de 100 publicados a nivel internacional. La perforación, que a veces es consecuencia de la impactación, también casos excepcionales. Y cuando hablamos de complicación en cápsula endoscópica, fundamentalmente es de la retención, que se da en el 1% de todas las cápsulas que hacemos. 1% quedan retenidas. ¿Y cuándo hablamos de retención? Cuando pasan más de 2 semanas y el paciente no expulsó la cápsula, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que pueden predisponer a esta situación? Bueno, obviamente, aunque no parezca, la principal es el consumo de antiinflamatorios. Por los antiinflamatorios, sobre todo la aspirina, lo que genera es una úlcera circunferencial que cuando cicatriza se va formando como membranas, como hiatos cerrados, como diafragmas, que, bueno, de hecho la imagen inferior de la derecha es una cápsula retenida por, bueno, y la del medio también, ¿ven? Esa úlcera circunferencial, esa es bien típica de una producida por antiinflamatorio. Pero también puede ser un Crohn de intestino delgado que está con la luz bien estenosada, puede hacer que retenga la cápsula, o algunas cirugías, o la radioterapia, las enteritis actínicas, ¿sí? Y si tenemos esta situación y tenemos un paciente con estos antecedentes, ¿no le hacemos cápsula? No, fíjense, por un lado, ¿cuál es el riesgo? Es bajo el riesgo de retención y por un lado, si queda retenida, no hay grandes problemas. Y yo les comento siempre a mis pacientes cuando tenemos una entrevista previa, este paper, un paper español que se presentó. Un paciente una vez tuvo retenida una cápsula 12 años. Se hizo una cápsula colónica y nunca se dio cuenta que la expulsó. Obviamente, como tenía toda la grabación, todo el informe se le dio y siguió su vida alegre y feliz hasta que en un momento le hacen una tomografía por un problema de la columna y dan cuenta que había un objeto extraño. Cuando empezaron a recabar la información, era la cápsula. Así que no hay grandes problemas. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la retención? Esto que les quede claro. Fundamentalmente, el estudio de un paciente con enfermedad de Crohn del intestino delgado. Ese es el cuadro en el cual realmente aumenta la tasa de retención. En el resto, estemos muy, muy tranquilos. Y como les decía, ¿qué hacemos? Bueno, les presento otra cápsula, que es la cápsula Patency. ¿Qué es la cápsula Patency? Como ven, es una cápsula que tiene la misma forma, el mismo tamaño, el mismo peso que la cápsula de intestino delgado, pero esta no tiene un chip adentro ni baterías. Esta lo que tiene es un cuerpo de lactosa. Un cuerpo que, si quedase impactado, va a empezar a disolverse sola. Se va a desintegrar y se va a expulsar sin generar el compromiso de un cuadro obstructivo. Cuando uno debería pensar en una patency, lo que charlamos antes, un paciente con antecedente de consumo de antiinflamatorios, un Crohn, un antecedente de radioterapia. ¿Y cuando no tenemos que hacer patency? Bueno, obviamente, cuando ya sabemos que alguna vez quedó retenida una cápsula, cuando tenemos el diagnóstico preciso de una estenosis puntiforme, cuando tenemos fístulas, ¿sí? Por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias, o cuando el paciente tiene un trastorno deglutorio, ¿sí? Si tiene un trastorno deglutorio, sobre todo, ojo con los pacientes con Parkinson. Esos pacientes deberíamos al menos no dársela por vía oral, la patency. Obviamente tenemos que tener, como le dije, es como un jaboncito, ¿sí? Tiene esa consistencia, entonces si se lo damos a un paciente con trastornos psiquiátricos o que tiene trastornos deglutorios, y la va a arruinar toda y no vamos a poder sacar ningún tipo de conclusión. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Bueno, de esta manera, nosotros le damos la patency y valoramos a las 30 horas qué sucede, cómo expulsa en esas 30 horas, cómo expulsa la cápsula. Si no la expulsó en 30 horas, lo asumimos como que hay obstrucción. Si la expulsa entera, todo perfecto, eso quiere decir que podemos hacerle la cápsula endoscópica. Pero si la expulsa desintegrada, no podemos hacer la cápsula endoscópica. ¿Y cómo hacemos para valorarlo? Nosotros lo hacemos muy sencillo. Le decimos al paciente,
cuando expulse la cápsula, mándenos una foto. Ahora con los celulares es muy, muy sencillo. Y estas son fotos de nuestros pacientes. En la de la izquierda lo que ven es una expulsión entera y a la derecha la expulsión de la cápsula desintegrada, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo vamos a manejar si tenemos obstrucción. Desde que apareció la cápsula, en los pocos años ya empezaron a aparecer papers rotundos, con números que eran realmente espectaculares. Y lo que marcaban era que realmente la cápsula endoscópica era el gold estándar, es el gold estándar para estudiar el intestino delgado, porque no hay ningún otro método que sea mejor. No hay ningún método en ningún tipo de patología que nos aporte mejores datos, mejores números que la cápsula endoscópica. ¿Por qué? Porque con la cápsula endoscópica podemos ver todo. Podemos tener endoscopía y ver todo tipo de lesión, inflamatorias, tumorales, vasculares, como acá abajo, una angioectasia. Repasemos, miren, la de arriba, empezamos de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Eso lo que es una gran ectasia del antro gástrico, lo que se llama un watermelon stomach. Después tenemos una poliposis en el medio arriba, una típica enfermedad de Crohn en el extremo superior, después una angioectasia, un Peuscheger, fíjense cómo se ven todos los polipitos ahí creciendo. Y en el otro lo que vemos es un tumor de ciego, ¿sí? Es un tumor que se le escapó al endoscopista justamente por mala preparación. Entonces, ¿cuál es el rol ahora de la enteroscopía, que es el otro contrincante? Antes de hablar de la enteroscopía, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de enteroscopía, estamos hablando de dos cosas. La enteroscopía profunda y la enteroscopía proximal. Ambos métodos los tienen que hacer endoscopistas muy, muy entrenados. Uno es la asistida por dispositivos. Se necesitan dispositivos, generalmente sobre tubos o balones. Y la otra, la proximal, es la de empuje, la push enteroscopy. Es la que se hacía antes, cuando no existía el enteroscopio, entonces uno tenía un colonoscopio pediátrico y trataba de, con maniobras y un poco de destreza, avanzar a través del yeyuno, las primeras asas de yeyuno. Bueno, la push enteroscopy es una herramienta que sirve y que la podemos utilizar en la práctica cotidiana y la podemos hacer con un enteroscopio o, como les dije, la podemos usar con un colonoscopio pediátrico y podemos usar sobre tubo o no usar sobre tubo. Y según lo que vayamos progresando en la tecnología, vamos a tener mejores o peores rendimientos. Lo máximo que podemos hacer con una push enteroscopy es avanzar hasta 1 metro 20, porque ya después se nos complica. Tiene un reito mediocre y fundamentalmente lo vamos a utilizar cuando tenemos que hacer terapéutica de los hallazgos que nos dice la cápsula. Otro método de enteroscopía, la intraoperatoria, que en sí lo podemos usar con cualquier endoscopio. Podemos usar un gastroscopio o un colonoscopio y le pedimos al cirujano que haga una enterotomía, un cortecito, un ojal en el intestino y con eso avanzamos por un lado y para el otro. Obviamente, esto es cuando no disponemos de otras herramientas, cuando estamos ante una urgencia. No tenemos que olvidarnos porque esto se puede hacer y es muy útil. Obviamente, dependemos mucho del estado general del paciente y de ese estado general va a depender también el nivel de complicaciones, que es bastante alto. Pero ahora sí vamos a hablar de la enteroscopía asistida por dispositivos o profunda. Estos son los 4 modelos que existen actualmente a nivel internacional. Los primeros los dos de arriba, son los asistidos por balón, utilizan un sobretubo en el cual ese sobretubo tiene un balón que se infla. El tercer modelo, que es el de Pentax, es similar también, es un sobretubo, pero además tiene un catéter que en la punta de ese catéter existe un balón. Y por último, el último modelo es en espiral. Es un sobretubo que tiene forma de tornillo. O sea, por dentro de ese sobretubo metemos un endoscopio y ese sobretubo tiene forma de tornillo. Entonces, al girar ese tornillo, va avanzando por el intestino.
Esto se inventó en el año 2007 y duró muy, muy poquito. Se fue del mercado porque otra empresa la compró. Compró la empresa más pequeña. Reglas comerciales. Y esa empresa es uno de los monstruos en endoscopía, que es Olympus. La sacó hace 4 años nuevamente, pero esta vez motorizada. Y entonces, actualmente en Europa existe el enteroscopio con espiral motorizado. Entonces, con un pedalcito nosotros apretamos y ese movimiento de tornillos se hace en forma automática, para un lado y para el otro para avanzar y retroceder. Estos son los aspectos técnicos de todos los enteroscopios que disponemos hoy en día en el mercado. Pero lo que me interesa es esto. Cuando hablamos de enteroscopía, y sobre todo en Argentina, hablamos de esto. Enteroscopía balón asistida y es doble balón o balón único. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La marca. La única diferencia es la marca. Hay centros que trabajan con una marca y otros centros que trabajan con otra marca. Por una cuestión de practicidad, es difícil que un centro trabaje con 2 o más marcas, porque yo, si trabajo con Olympus, compro un equipo Olympus y compro varias cañas. Entonces, el mismo procesador me sirve para muchas cañas. Entonces, no me conviene ir comprando diferentes marcas. Por lo tanto, la única diferencia es la marca. Entonces, cuando hablamos de enteroscopía en Argentina, estamos hablando de balón asistida y fundamentalmente la diferencia va a estar en la marca que use el centro que desarrolle la práctica. Entre uno y otro no hay diferencias, son iguales. O sea, tienen el mismo rédito diagnóstico y el mismo rédito terapéutico. ¿Sí? Hay detalles de diferencia. Requiere 2 operadores, o sea, 2 endoscopistas. Es un proceso largo. La enteroscopía es un estudio prolongado, más de 1 hora habitualmente, y se hace con anestesia general en la mayoría de los casos. Nunca podemos hacer una enteroscopía total, nunca. Los pocos que digan que hacen enteroscopía, sacando a los japoneses, el resto en general o son mentirosos o tuvieron mucha suerte. Pero sí podemos hacer enteroscopías completas, bidireccionales, entrando por boca y por ano. Eso sí, utilizamos siempre CO2 para insuflar, no utilizamos aire. Y la técnica, fíjense que también otra cosa interesante, el concepto que desarrollaron para hacer esta técnica, es utilizar los balones, el inflado del balón, para anclar el endoscopio en las paredes del intestino. Entonces, al inflar el balón, se ancla y después se retira. Entonces, hacen un arremangamiento de intestino, un telescopamiento del intestino. El doble balón utiliza 2 balones para anclar y el balón único de Olympus utiliza un balón para anclar y el otro anclado lo hace simplemente con un movimiento de la punta del endoscopio, un hook, un gancho. Pero como le dije, son iguales. ¿Qué indicación tiene? Bueno, fundamentalmente terapéutica. ¿Sí? Hacer tratamiento de los sangrados, dilataciones en las estenosis, resecciones en los pólipos y para hacer ESCP en anatomía alterada. ¿Sí? Por ejemplo, acá en un esquema de un bypass gastroyeyunal se hace inaccesible la papila con un duodenoscopio. Entonces ahí utilizamos un enteroscopio para dar toda la vuelta y entrar al revés. ¿Cuáles son las complicaciones? Las mismas que cualquier endoscopía. O sea, sangrado y perforación, como una gastroscopía, como una colonoscopía. Y las tasas son relativamente bastante similares a la de una endoscopía convencional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la cápsula endoscópica es un método francamente diagnóstico, mientras que la enteroscopía asistida por balones es un método diagnóstico y terapéutico. Pero lo trascendente es que cuando hacemos enteroscopía, después de tener un informe de cápsula endoscópica, es mejor, reditúa más. Entonces son métodos complementarios. Y una cosa interesante para ver es esto.
trabajo que ya tiene muchos años, en el cual se veía que de todos los sangrados medios, solamente requería enteroscopía la mitad. ¿Sí? Se veía que al hacerle la cápsula, muchas de las causas de ese sangrado no eran pasibles de ser resueltas por endoscopía. Entonces, si se le hacíamos una endoscopía, iba a ser inútil. Entonces, esto es un concepto que tenemos que tener en cuenta. Solo la mitad requiere tratamiento endoscópico con enteroscopía. Obviamente, todo tiene sus bemoles y sus excepciones. Este trabajo que presentó Monk-Müller, que es un gran endoscopista muy afable, porque tiene a su mujer que es uruguaya y se lleva muy bien con nosotros los latinoamericanos. Él lo que hizo en su centro en Bélgica es hacer las dos cosas, cápsula y enteroscopía precoz a todos los pacientes. Y él lo que arribó es a esta conclusión: cuando exista una anatomía alterada o cuando el sangrado sea mayor, conviene empezar con enteroscopía. Si no es así, siempre empezar con cápsula, ¿sí? Y las excepciones, abajo las ven, en una hemorragia digestiva media, evidente, masiva, con riesgo del paciente, el primer gesto tiene que ser hemodinamia siempre, una arteriografía. Y si no, directamente ese paciente, no intentemos otra cosa, llamemos al cirujano y vamos a tratar de resolverle, porque el paciente corre riesgo. Cuando es un sangrado medio, pero es oculto, que se manifiesta solamente por una anemia ferropénica, en ese caso, empecemos con cápsula, salvo que sospechemos que tiene un tumor. Si sospechamos que tiene un tumor, ahí nos conviene hacer imágenes de corte, enterotomografía o enteroresonancia. La enteroscopía lo que nos brinda es las mismas herramientas que cualquier endoscopía, la endoscopía convencional. O sea, una vez que identificamos sangrado, podemos utilizar un método inyectable, un método térmico. Ahí vemos la interferencia que hace el argón plasma en la imagen. Y si no, un método mecánico. Le disparamos un clip para apretar bien ese vaso que está sangrando. Las conclusiones, entonces. Las cápsulas son endoscópicas, el gold estándar para el estudio del intestino delgado. No cabe en discusión absoluta en esto. La enteroscopía debería ocupar fundamentalmente un rol terapéutico. Es como la ERCP, hoy la colangiografía cumple más un rol terapéutico de diagnóstico. Hay otros métodos que son superiores. Y no hay una grosera diferencia, en Argentina hablo sobre todo, no hay una diferencia grosera entre el doble balón y el balón único. Son iguales en rédito diagnóstico y terapéutico. Así que cuando pidan, porque encontraron lesiones vasculares, por ejemplo, en el intestino delgado, pidan enteroscopía directamente, que todos vamos a entender. Un par de preguntitas. ¿Cuál es el método que eligen para iniciar el estudio de una sospecha de hemorragia digestiva de intestino delgado oculta? Recuerden, oculta es cuando no vemos la sangre, o sea que estamos hablando de una anemia ferropénica. ¿Cómo empezamos? ¿Con tomografía? ¿Con una enteroscopía doble balón? ¿Con una cápsula endoscópica? ¿O con un balón único, una enteroscopía balón único? Votemos así, a ver cómo va. Ahí está. 30 segundos. Esta es fácil. Esta es fácil. No. Claramente el doctor Falzone no es claro cuando expone. Muy histriónico, eso sí, pero bueno. Acá van a ver una absoluta, una categórica. Qué maravilla. Muy bien, muy bien. Porque esta gente estaba pensando que podía tener un tumor.
pensó muy bien, porque yo no di muchos datos. Faltan datos clínicos, está muy bien pensado. Muy bien pensado. Igual si van a examen, digan por favor cápsula. Pero bueno, juguemos un poco. Sí, la tomografía tiene un rol, o los estudios de corte tienen un rol fundamentalmente cuando pensamos en tumores. ¿Sí? Vamos a jugar rápido, así. Si me viene un paciente con hemorragia digestiva media, ¿no? Y se manifiesta apenas con anemia. Yo lo primero que tengo que hacer es mirar así. Y si veo la doctora Ismael, menos de 40. El doctor Falzone, más de 40. Y rápidamente yo digo, el que tiene más de 40, lo primero que tengo que pensar es en lesiones vasculares, angioctasias. Entonces a este paciente le meto cápsula. Un paciente chico, joven, de menos de 40, lo primero que tengo que pensar es en tumor. Ojo, acá pienso en imágenes de corte primero. ¿Sí? Si bien la cápsula es el primer abordaje, pero si es joven y está con este cuadro, ojo, acá tengo que pensar en la posibilidad de que tenga un tumor. ¿Sí? Ese es un rápido ejercicio que tenemos que ver. Viene un paciente joven, pensemos primero en tumor. Puede tener un Crohn, puede tener un divertículo de Meckel, lo que quieran, pero como ejercicio piensen en eso. Pero pedirle, papá. Pero se puede pedir la cintilografía. ¿La? El centellograma, la cintilografía con todos los marcados. Dale, vamos a hacer estamos en tiempo, así que. Métodos, 5 métodos. Sangre oculta en materia fecal, en hemorragia digestiva media. Nunca, por favor, nunca. No lo pidan nunca. ¿Sí? O al menos que yo no me entere, porque voy y les pego. Segundo, estudios contrastados con bario. Nunca. No pidan nunca en hemorragia digestiva, nunca. Centellograma. Sí, tiene un rol, sobre todo si no tenemos otras herramientas. ¿Cuál es el problema? Nos da datos muy inespecíficos. Nos dice, es por acá. Mucho no me sirve. ¿Sí? Sí sirve en casos de chicos, cuando hay chicos de población joven, y que estoy pensando fundamentalmente es en el divertículo de Meckel sangrante, con mucosa heterotópica. Ahí sí, el Meckel scan, ahí sí tiene un rol trascendente. ¿Sí? Pero en población adulta, so-so. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la otra. Bueno, cápsula era lo que yo estaba convencido que iban a responder. Estenosis del ilion por una enfermedad de Crohn. ¿Qué le piden? Mientras va corriendo el relojito, les comento. La enfermedad de Crohn del intestino delgado, cuando es más proximal, es más obstructiva. ¿Sí? Tiene un fenotipo mucho más agresivo, afecta a los pacientes más jóvenes. Cuando es más del ilion, es más inflamatoria, más parecido a la colitis ulcerosa. ¿Sí? Igual, esto no estaba ese dato acá en la pregunta. Bien. Estaba exactamente diseñada así la pregunta, porque quería esta respuesta. Porque está bien las dos, están muy bien las dos. Y obviamente la pata en sí es la que yo tengo en la cabeza pedirle una cápsula, entonces antes de la cápsula le voy a pedir la pata en sí para después hacer la cápsula. Pero no está mal pedir un estudio de corte y sobre todo ese estudio de corte que se ha hecho con resonancia. Recordemos que un paciente con Crohn va a tener infinidad de episodios de cuadros de obstrucción. Entonces, si lo estudiamos con enterotomografía, lo estamos irradiando. Y si le hacemos una tomografía en la vida, está todo bien. Pero si a este paciente le vamos a hacer 15 tomografías a lo largo de la vida, lo vamos a irradiar mucho. ¿Sí? Recuerden que una tomografía son más de 20 radiografías. Entonces,
Ojo con eso, tenemos que tenerlo en cuenta y por eso lo puse a propósito esto porque sí, la resonancia magnética en la enfermedad de Crohn tiene un rol, ¿sí? Y obviamente los imaginólogos discuten con nosotros que lo mejor para un Crohn es empezar con la resonancia y después la cápsula, porque la cápsula tiene riesgo de quedar retenida y nosotros le decimos que no, porque le hacemos primero una patency. Pero justamente por eso puse esta pregunta para, sí, para que genere un poco de conflicto. Así que está muy bien, las dos respuestas son las correctas. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el equipo que hace cápsula y enteroscopía en GEDIT. Les agradezco profundamente haberse quedado hasta acá atendiendo y me voy a extender solamente un par de segundos más para dedicar nuestra presencia y nuestro compromiso acá por los que vinieron, pero por los que no también. Hoy es 14 de junio y en el año 82 muchos no vinieron, se quedaron.